Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. ¿Eres víctima de tus circunstancias o deseas retomar la dirección de tu vida? No te muevas, que de esto vamos a estar hablando. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeartRadio. Hola, hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy bien, gracias por estar escuchando este episodio de Tú no eres invisible con un gran tema. De verdad que se me hace espectacular esta parte de cuando tomamos ese papel de víctima, ¿verdad? Pero bueno, para esto nos acompaña Irma Griselda López, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Irma? Hola, Tisha, muy bien aquí, como siempre, y como siempre lo he dicho, feliz de compartir un episodio más contigo y de hablar de este tema que pues es muy escabroso. Oye, sí, realmente que ha sido algo realmente sorprendente, ¿no? Cómo lo vamos manejando a lo largo de nuestra vida, cómo hemos adoptado ese papel, cómo hemos vivido ciertas circunstancias en nuestra vida que nos han realmente marcado y que aún así, a pesar de todo aquello que vivimos, seguimos exactamente igual siendo víctimas de aquellas circunstancias que ya pasaron, y muchas veces a lo mejor por no querer cambiar seguimos adoptando o seguimos siendo jugando ese mismo papel, ¿verdad? ¿Qué tan importante es aprender a retomar? Pero sobre todo también pienso que puede ser como un papel de zona de confort, ¿no? Por no, a lo mejor no esforzarte realmente a salir de donde tú te encuentras. ¿Qué piensas tú, Irma? Mira, yo considero que es como evadir una responsabilidad, ¿no? Evadir la responsabilidad de tu vida, la responsabilidad de la toma de decisiones, y como tú lo dijiste, no salir de esa zona de confort. Es como el pretexto perfecto para seguir en esa zona de confort en la que decides ser víctima o tener siempre el papel de víctima. Y aparte que pues es feo lo que voy a decir, pero la verdad es que la gente que se pone en ese papel de víctima siempre como que te da una cierta como que flojera, como que llega un momento en que dices, pobre mujer, no, pobre hombre, sí sé lo que está pasando, ha de ser muy difícil, pero ya después de tanto tiempo que esa persona decide quedarse en ese lugar, en ese papel de víctima, ya como que dices, bueno, pues es que ya se le dieron 1000 opciones, las redes de apoyo, pues quisimos ayudar, quisimos estar ahí, de cierta manera contener sus emociones, pero cuando esa persona definitivamente no quiere salir de ese confort, pues dices tú, no, la verdad es que yo no me quiero enganchar en esta situación. Entonces sí, el papel de víctima es muy desgastante, es muy poco remunerable y pues no tienes ningún beneficio, veas por donde lo veas. Yo creo que siempre es mejor ser responsable y arriesgarte a enfrentar las consecuencias de estas decisiones. Pero fíjate que es algo también, ahorita de la última que acabas de decir, es también como que a veces no queremos también enfrentarnos, ¿no? A esas decisiones, o que sabes que la regaste y todo, pero aún así sigues negándolo, ¿no? O en este caso quieres seguir haciéndote la víctima por no reparar algo que tú hiciste o simplemente por no salir de la zona en la que te encuentras. Entonces, para mí son casos de verdad que, a pesar de que van pasando los años y uno sigue adoptando el mismo papel, entonces no hay ningún aprendizaje, no hay por dónde ir, no hay tampoco por encontrar otras vías realmente por
por sanar, pero en realidad hay tantas oportunidades y tantas cosas que hacer que muchas veces es preferible adoptar ese papel, y creo que en algún momento todo mundo hemos sido víctimas, ¿no? Yo en lo personal sí he jugado ese papel, y es horrible estar en ese papel donde solamente ni siquiera creces y no puedes hacer absolutamente nada porque prefieres quedarte ahí, ¿sí? O por el mismo miedo, porque a veces nos da miedo también los cambios, ¿no? Porque sabemos que va a haber un cambio y que te vas a tener que enfrentarte a ti y decir, sí, efectivamente, esa persona soy yo. Entonces muchas veces no nos queremos confrontar a nosotros mismos, y eso es algo que pesa también. Pues es que aquí la palabra mágica, y tú lo dijiste, yo creo que es el miedo, ¿no? El miedo a enfrentar esa situación. Por ejemplo, hablemos de una víctima de maltrato físico en el hogar. Entonces esa mujer por miedo sigue con ese marido que la golpea, que le da un trato pésimo, en donde ella pues su autoestima está por el suelo. Entonces ella no tiene como que muy claro, o no tiene la conciencia de cómo poder salir de esa situación. Ya después de que pues esta persona se enfrentó al miedo, llega la conciencia, ¿no? De decir, pues estoy viviendo esto, no quiero vivir esto, me quiero ir de aquí. Entonces ya es cuando se toma la responsabilidad de salir de ese maltrato. ¿Y qué puede pasar en este caso? Pues enfrentarse a las consecuencias de algo que ella está decidiendo, pero no se va a quedar. Es como, ¿cómo lo puedo explicar? Como cuando te quedas estancada en un hoyo, o un animalito cuando cae veámoslo así, en un pozo. ¿Qué pasa? Él está esperando a que alguien lo rescate, que alguien vaya y le ayuda, pero ¿cuántos casos no hemos visto de animalitos que dicen, bueno, más bien no lo dicen, ¿verdad? Pero bajo su instinto de sobrevivencia ellos buscan la manera de salir, y esto es lo mismo que pasa con nosotros como seres humanos. La diferencia es que nosotros sí nos podemos comunicar y podemos buscar nuestras redes de apoyo, pero como tú lo dijiste, la falta de responsabilidad, la falta de asumir, yo creo que las consecuencias, volviendo al caso de la mujer que es golpeada por el marido, tal vez ella pudiera decir, es que si yo lo dejo y tengo hijos, no voy a poder salir adelante. Es ahí, yo creo que donde se rompe esa línea tan delgada, en donde dejas de ser la víctima para poder decir, rompo con el miedo y quiero arriesgarme, pero quiero cambiar esta dinámica de vida. No quiero esta situación. Entonces, si los animalitos buscan la manera de evolucionar, buscan la manera de sobrevivir, con mayor razón tendríamos que hacerlo nosotros los humanos, ¿no? Es muy, como tú lo dijiste, muchos hemos pasado por esto, yo creo que la mayoría de las personas, pero la diferencia está en cómo buscamos enfrentar esas situaciones y cómo buscamos salir de ese papel de víctima que nos tiene de cierta manera atrapados, y que es una situación que te genera tantos conflictos a nivel emocional, que así pudiera ser la mujer más preparada del mundo, con el mejor trabajo del mundo, esta situación te deja por el suelo, te quita todo, te quita tu autoestima. Entonces pues sí, es difícil enfrentar esas decisiones y llevarlas a cabo, pero yo creo que, como tú lo has dicho, solamente vivimos una vez y es la vida es propia. Entonces nosotros tenemos que tomar las riendas de esa vida. Y además, aparte de que te quita esa parte que tú dijiste de tu autoestima, nos quita algo mucho más fuerte, que es nuestra dignidad, porque preferimos estar en esos lugares antes que tomar acción, ¿sí? Y que con todo y miedo, y yo personalmente se los digo, saben que yo viví esa parte de la violencia emocional y física, y fíjense que es mejor agarrar ese miedo, caminar junto con él, porque si está ahí es por algo. Y ya lo decían también, ¿no? Que el miedo
te ayuda, pero el pánico te paraliza. Entonces, si el miedo lo tienes, es porque de alguna manera te va a ayudar a salir de donde estás. Tienes que agarrarte con todo el miedo y de decir, ¿sabes qué? Voy a dar ese primer paso, ese primer cambio a mi vida. Y no va a ser nada fácil y te vas a enfrentar todavía a cosas mucho, vamos a decirlo, malas, ¿no? Feas, si tú quieres, pero es parte de la vida. O sea, y si tú te quedas ahí, es que estás en un proceso que todavía te hace falta pasar. O sea, muchas personas dicen, sí, es que estoy en el proceso, pero ese proceso ya pasó más de un año y ese proceso puede estar ahí el tiempo que tú quieras, pero los procesos, ahí la misma palabra lo dice, solamente un proceso, tienes que seguir avanzando, no podemos quedarnos ahí o con la intención de querer cambiar y no hacemos nada. Entonces, aunque nos llene de incertidumbre un futuro, que no sabemos qué es lo que vaya a pasar, lo que sí es seguro es que nos va a dar más valentía y vamos a poder afrontar situaciones mucho más, muchas veces complejas, porque obviamente a veces no solamente se nos ponen a prueba unas solas cosas, ¿no? Durante toda la vida estamos a prueba y estamos pasando por situaciones llenas de adversidades. Entonces, pero lo más importante es dar ese primer paso, que muchas veces, híjole, cómo cuesta trabajo, ¿no? Por tantas cosas, por tantos tabús, por el ejemplo que tú acabas de poner, ¿no? De que si una mujer es golpeada por el esposo, y eso es muy común. Entonces, ¿qué es lo que nos hace detener? O sea, ese miedo que tú dices de que yo no sé qué vaya a pasar, o es más esa parte que te has creído, que te han metido en la cabeza de que sola no vas a poder, entonces te invade otro miedo, ¿no? De que dices, bueno, y ahora, si yo me voy, ¿a dónde me voy a ir? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? O sea, son tantas incógnitas, pero jamás vas a saber hasta que no lo descubras. Jamás vas a saber si cuando saliste de ahí o si sales de ahí, qué más hay adelante, un mundo por descubrir, si realmente no te das la oportunidad de realmente hacerlo. Entonces eso para mí puede ser una situación también bastante complicada, porque pues no todas de alguna manera se atreven a salir de esa parte. Entonces por eso esta parte de que eres la víctima o eres la protagonista, pero lo más importante es realmente hacerlo. O sea, hacerlo, y aunque de repente nos pueda doler muchas cosas, pero es una forma de solamente descubrir que realmente tienes ese potencial y ese poder también para poder hacer las cosas que tú deseas, que muchas veces nos han metido en la cabeza y que nos hemos creído más de lo que realmente podemos hacer. Entonces, es que hay tantas cosas a trabajar, Irma, en este aspecto, que la verdad uno se queda así como que dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que va a venir una vida maravillosa. O sea, en serio, yo solamente lo puedo ver así, ¿no? Sí, perdón. No, y adelante. Es que, ¿sabes qué, Tisha? Por ejemplo, cuando vives una relación donde te sientes víctima, llega un momento en que te vuelves tan egoísta que no te importa que los demás también estén sufriendo con tu papel de víctima. O sea, no eres empático. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, lo que pasa es que yo, no sé, hoy fui a la escuela y me pasó esto. Y dice, la persona que está en el papel de víctima dice, pues a mí también me pasó y no sabes cómo lo sufrí. Entonces, la persona que siempre está en el papel de víctima se vuelve egoísta. ¿Por qué? Porque a esa persona le pasa todo y esa persona sufre inmensamente, pero también vive del pasado. Entonces no se permite avanzar. Y una vez que ya logras atravesar esa parte del sufrimiento, lo aceptas, lo reflexionas y lo dejas ir, aprendes que hubo cosas buenas o cosas malas que te hicieron avanzar, que te hicieron madurar. Como lo comentábamos, cuando llega una persona a tu vida que quieres mucho y esa persona te hace sufrir, pues de cierta manera lo toleras porque lo amas, ¿no? Pero también de esa persona aprendes como el no, a lo mejor no ser tan confiado, a lo mejor no entregar tus sentimientos tan fácilmente, a lo mejor ser más más reservado en cuestión de, pues sí, de emociones, como lo comentábamos hace rato. Y pues
Aquí yo creo que el papel bueno, más bien el trabajo de una persona que está sufriendo por esta situación de sentirse víctima, yo creo que la única persona que lo puede solucionar es la persona que lo está viviendo y lo está sufriendo. Porque pues no, también eso de estar al lado de una persona que se siente víctima también es muy desgastante para los que están alrededor. ¿Por qué? Porque siempre te van a ver como, ay, pobre, ¿no? Híjole, cómo quisiera ayudarle, pero pues no encuentro la manera. Entonces, pues aquí no hay de otra más que fortalecernos, trabajar en esa parte de nosotros, nuestra autoestima, de decir, sé que puedo, sé que esto es difícil, pero no va a ser para siempre. Afortunadamente, el sufrimiento, el dolor, es pasajero. Entonces, no podríamos resistir pues toda la vida viviendo así, ¿no? Entonces, ¿qué vida sería vivir siempre siendo víctimas, ¿no? Porque pues tomemos en cuenta que hay personas que realmente son víctimas. Por ejemplo, las personas que están atravesando, no sé, alguna situación en su país donde haya guerras, por ejemplo, ahora con las inundaciones. Esas personas sí son realmente víctimas, pero porque la circunstancia así lo trajo, porque no hay otra cosa que puedan ellos vivir diferente. Pero cuando se trata de salir de una relación o cuando se trata de salir de un trabajo, ¿por qué? Porque te tratan mal, pues yo creo que eso es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que cuando tú cuando tú analizas esas situaciones y dices, puedo con esto, esto es difícil, pero me está haciendo crecer. Exacto, y esas situaciones es en donde pues más debemos valorar. Pero dijiste algo que me llamó tanto la atención, que si tú de pronto dices, ¿sabes qué? No tengo fuerzas para salir de este lugar en el que me encuentro. Si no es por ti, tienes que hacerlo por lo menos si eres madre, ¿sí? Si tienes otras personas que dependen de ti, tienes que hacerlo por ellos. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que esto se sigue en patrones. Entonces va a llegar un momento en que pensar que vivir en una relación tan dañina, tan tóxica, es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que se revuelve a repetir la historia con nuestros hijos y empiezan a vivir exactamente igual. Y nosotros como padres siempre decimos, es que yo quiero lo mejor para él. Pero si lo mejor para él lo estás haciendo en este momento, en tu momento presente, tú lo estás haciendo daño, entonces, ¿qué te hace pensar que vas a tener o que tu hijo va a tener un mejor futuro, ¿no? Por lo menos en esta parte de hablando de este papel, ¿no? Y sobre todo cómo llevarlo a un futuro cuando ya inicie también a formar su familia. Entonces somos nosotros o nosotras mismas las que estamos dañando a nuestra siguiente generación, siempre pensando en que es que la que viene va a ser mejor y es que tengo fe en la siguiente, en los chicos del futuro, ¿no? Pero ¿qué futuro les estamos dejando? Entonces, si nos ponemos a vernos en este momento, ¿cuál es ese futuro? No hay un futuro, porque en realidad nosotras no estamos haciendo nada para que ellos puedan ver ese futuro de una manera diferente. Entonces ahí hay muchas cosas en las cuales tenemos que pensar, tenemos que ponernos a trabajar tanto en nosotras, porque desafortunadamente sí, se van siguiendo y se van siguiendo por muchas generaciones. Entonces, pero desafortunadamente también hemos visto cómo pues muy en todas las generaciones se está repitiendo, pero hasta que alguien no decida, ¿sabes qué? Soy yo la persona que ya no quiero sufrir, entonces tú estás sanando a tu clan, ¿sí? Pero también al que viene, ¿no? Al futuro. Entonces eso es algo bien sorprendente cuando empiezas a trabajar en ti y cuando empiezas a ver esa evolución y es algo tan transformante que te das cuenta que dices, de todo esto me perdí por estar en un lugar donde no era el mío, donde yo no tenía ninguna cabida ahí. Entonces se te van a abrir esa conciencia, ¿no? Que todavía de repente sigue dormida, pero que poco a poco, con esa capacidad que tenemos para adaptarnos a las circunstancias, a las cosas, tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Porque de eso sí tenemos nosotros los seres humanos, de adaptarnos tanto a lo bueno como a lo malo, pero definitivamente sí es cuestión de ponernos a reflexionar mucho en esta parte, porque lo hemos visto que vienen niños todavía muy dañados o muy mal, y todo eso se debe también a nuestra
pues a nuestro comportamiento en casa. Entonces eso es un punto al cual para mí sí hay que poner mucha atención y que es un foco rojo de atender, porque definitivamente ahí se va todo y ahí nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es, no, Irma? Y como tú lo dijiste ahorita, por ejemplo, a mí me han llegado personas a terapia que me dicen, es que estoy muy enojada con mi hija. Y le digo, ¿por qué? Es que su marido le pega y ella no lo deja. Y ya, pues, preguntando más, en la entrevista clínica resulta que la mamá también permitió que ella, que el marido la golpeara. Y nunca se separó de él. Entonces yo yo les comento a veces a mis pacientes, digo, tú quieres que tu hija resuelva un conflicto que tú no te atreviste a resolver, pero tú te enojas porque tu hija no lo resolvió. Tendrías que ser un poco más empática y pensar que si tú no lo pudiste resolver fue porque tal vez es difícil, tal vez no tenías las herramientas suficientes para resolverlo. Mejor enfócate en ayudar a tu hija para que ella tenga esas herramientas necesarias y se atreva a romper ese patrón que viene desde ti. Entonces, como tú lo dijiste, es súper importante porque si fuéramos personas que no vamos a traer hijos al mundo, pues no hay problema, no vas a trascender con nadie. Pero en este caso, pues cuando ya tenemos hijos que vienen atrás de nosotros, es cuando tenemos que reflexionar y decir, a ver, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué? Porque ellos son nuestro espejo. Entonces, ¿cómo les podemos pedir a ellos que sean lo que nosotros no pudimos ser? Sería como que un grave error, ¿no? Y desgraciadamente, pues muchas veces cometemos esos errores con los hijos, porque como dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena. Yo hice unas preguntas que me parecieron muy interesantes, y como tú lo dijiste, muchos hemos vivido a lo mejor en esta situación de estar a lo mejor en una relación donde si no eres víctima de violencia, eres víctima de violencia psicológica o violencia física, violencia económica, de mil maneras, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que preguntarnos si tenemos como que esa sensación de que vivimos haciéndonos las víctimas o creemos ser víctimas. Por ejemplo, yo les diría, ¿qué miedo tienes para no poder renunciar a esa relación o a esa situación que te hace sentir tan mal, que como tú lo dijiste, no te suma, te está restando? Otra podría ser, ¿por qué te sientes la víctima? ¿Por qué? O sea, enfocarte y contestarte, ¿por qué me siento la víctima? Pues porque siempre tengo que hacer todo, porque nunca piensan en mí, porque cuando me enfermo nadie me atiende, pero yo sí atiendo. Entonces, contestarnos ¿por qué me siento la víctima? La otra sería, ¿qué es lo que permito que la gente haga para que yo me sienta la víctima? ¿Qué es lo que específicamente las personas que me hacen sentir víctima hacen? Por ejemplo, pues es que mi hija siempre se aprovecha de mí porque ella se va de fiesta y yo le cuido a los hijos, pero cada 8 días es lo mismo y yo no me atrevo a decirle que no. Esa sería otra. Por ejemplo, enfocándonos a la pareja, ¿qué hay en mi pareja que me hace sentir la víctima? ¿No? ¿Qué es lo que esos puntos que detona mi pareja para que yo me sienta víctima? Sus palabras, sus acciones, su descuido, sus faltas de atención, no sé, mil cosas. Esas preguntas cada quien se las tendrá que contestar y ser muy consciente y ser muy honestos consigo mismos. La otra sería, ¿qué ganancias se tienen cuando estamos en el papel de víctima? ¿Qué ganamos siendo la víctima? Ganamos mucho, ganamos poco, no tenemos ninguna ganancia, nadie nos hace caso cuando queremos expresar que nos sentimos como víctima. Y pues la última sería, ¿cuántos años más pretendo invertirle a ese papel de víctima? Entonces, pues eso yo creo que sería un buen examen para todos
no simplemente en cuestión de pareja, sino también podría ser en la cuestión laboral, ¿no? Sí, claro, en todos esos aspectos, ¿no? Y gracias por compartirnos estas preguntas, y es hora de ponernos a reflexionar, es hora de ponernos a pensar, y también en miedo a. Entonces, todas estas cosas van a traer bastantes respuestas a tu vida, que finalmente lo vemos como esas palabras claves que son de alguna manera que nos van a poder también ayudar a lidiar con las personas y sobre todo con todo lo que hacemos, ¿no? Porque yo creo que es tiempo también de hacernos responsables. Sí, va a llegar un momento en el que vamos a adoptar ese papel, pero también va a llegar un momento en que así como fuimos víctimas, a veces se puede voltear el papel, pero aquí lo más importante es hacernos responsables de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos diciendo, porque, híjole, es bien fácil hacer las cosas y a veces ya no serte responsable, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar mucho a que empecemos a cambiar y sobre todo a darle un giro a nuestra vida del cómo estamos en este momento, ¿no? Súper cómodos, y es muy sencillo quedarte en ese lugar antes que hacer un solo movimiento para poder empezar a llevar una vida diferente, ¿no, Irma? Sí, claro, y bueno, la parte de la resiliencia es fundamental. ¿Cómo es que esta capacidad de ser resilientes nos ha llevado a entender que las personas de allá afuera no van a llegar a rescatarnos? Si no te rescatas tú mismo, nadie lo va a hacer. Entonces yo creo que en esta vida y en las que haya, hay dos tipos de personas, y estas podrían ser las que luchan, bueno, las víctimas que luchan y logran evolucionar, o las que se quedan y se van muriendo lentamente. Entonces, pues, no sé qué clase de víctima, pues, se pueda ajustar más a las necesidades de cada persona, pero yo creo que ninguna de las dos. No tenemos que estancarnos en esa situación de victimizarnos, porque nadie estamos diseñados para ser víctimas. Si llegamos a este mundo y si bien estamos aquí, es porque tenemos esa capacidad de evolucionar, esa capacidad de ser resilientes, empáticos, de competir, no con el mundo de allá afuera, sino con nosotros mismos, sino competir con mis fortalezas, bueno, en este caso con mis debilidades, competir con esas debilidades y entender que pues yo soy la dueña de mi vida, y que yo voy a ser la que le va a dar el sentido a mi vida, porque cuántas veces no nos encontramos en un momento de nuestras vidas que las circunstancias no son buenas y decimos, es que no le encuentro sentido a lo que hago, pero pasan los días y lo vas reflexionando y dices, fue un momento difícil, pero logré superarlo, logré salir de esa relación, logré salir de ese trabajo, logré tener una mejor estabilidad económica. Entonces, de eso se trata la vida, de poder avanzar, de poder ver ese sufrimiento, o en este caso ese papel de víctima, verlo así como, ay, ese papel ya no me queda y no me va a volver a quedar, porque aprendí la lección, y la lección me trajo cosas buenas y cosas malas. Y como tú lo dijiste, a veces nos enfocamos más en las cosas malas porque nos dejan un gran dolor y nos da mucho miedo enfrentarlas. Pero finalmente de eso se trata esta vida. Si alguien más pudiera vivir la vida por nosotros y resolverla, pues qué padre sería, ¿no? Pero que sea alguien que realmente esté maduro emocionalmente, pero pues no es así. No, y venimos aquí individuales, así es que todo nos corresponde absolutamente a nosotros. Entonces, una de las preguntas para empezar a hacer este cambio también, si lo pueden aplicar, ¿qué pasaría si pones en práctica, por ejemplo, si eliminas el es que y lo sustituyes por tengo, ¿no? Tengo que hacerlo porque realmente me gusta. Entonces vamos a ir viendo cuando vamos cambiando esas cosas de poner pretextos, ¿no? De
de decir, no, es que a lo mejor no lo quiero hacer, o es que, y ahí viene el es que otra vez, ¿no? Entonces cambiarlo porque realmente quiero cambiar, porque quiero ver una vida realmente realmente diferente para mí y para los que están a mi alrededor. Entonces, y vamos a ver cómo el resto de la comunicación va cambiando, ¿no? En la forma en que te hablas a ti misma y sobre todo también a los demás. Y también esas justificaciones van perdiendo sentido y entonces vas a comenzar a notar cómo algo va cambiando a tu alrededor. Entonces, y cuando estamos hablando de esta parte de la queja, que es muy tóxica, para nosotros y para todos los que están rodeándonos también, puedes dedicarte un día a la semana a hacer algo para no mantenerte presionado y haciendo a un lado esta parte de las quejas y vas a ver cómo te vas sintiendo después, ¿no? Porque realmente esto lo único que nos hace es perder nuestra energía y vamos alimentando de alguna manera a otras personas, situaciones, ¿no? Que van adquiriendo ese derecho sobre nuestro bienestar que somos nosotros mismos. Y bueno, pues se las dejamos ahí en bandeja de plata, ¿no? De alguna manera. Entonces, es algo, también tiene que ver muy importante con la parte del lenguaje, ¿no? En cómo la palabra construye sentimientos y esas emociones y realmente es un arma bastante útil, ¿no? Además de lo que yo les decía, que es cuestión de responsabilidad, preguntarse también ¿qué podemos aprender con lo que nos está ocurriendo? Porque muchas veces nos enfrascamos tanto en lo que está ocurriendo o lo que nos pasó que hacemos la pregunta mal. Entonces, ¿qué puedo aprender con esto? No es lo que me pasa, sino cómo actúo ante lo que me está pasando. Eso es algo también bien importante. Entonces, si tomas conciencia sobre la necesidad real que hay detrás de tus quejas y todas las riendas de tu vida, el terrible escenario en el que te encuentras se va a empezar a convertir en una pista de entrenamiento de tu autoestima. Todo aquí en esta vida es una carrera y estamos constantemente luchando, pero no luchando con los demás, sino luchando con nosotros mismos, luchando con nuestros propios monstruos, ¿no? Con nuestras propias sombras. Entonces hay que ver cómo empezamos a agarrar ahora sí que esta parte para empezar a valorarnos más, para empezar a darnos cuenta de que así como aquella persona que admiramos y está súper feliz y radiante, esa persona realmente eres tú, lo puedes llegar a ser tú, pero todo es cuestión de verdad de mucho trabajo arduo y con mucha iniciativa y sobre todo mucha paciencia, porque el cambio no se va a notar de la noche a la mañana. Esto requiere un tiempo y ese tiempo es hora de que te lo empieces a dar tú. Así es como vamos viendo estas cosas, ¿no, Irma? Estos cambios en nuestra vida. Así es, toda una disciplina que pues si nosotros no la llevamos a cabo nadie va a venir a decirnos yo lo hago por ti. Entonces sí es un trabajo que nos cuesta mucho tiempo realizar, pero tenemos una vida para hacerlo, una vida para poder equivocarnos. Dicen, cuando eres joven te puedes equivocar 1, 2 veces, 3 veces, pero cuando ya eres viejo, ya esas equivocaciones pues ya como que ya quedan fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues para nosotros que pues ya estamos más grandes, porque nosotras somos grandes, pero somos muy jóvenes, aunque no lo crean, somos muy jóvenes, ¿verdad, Tisha? Oh, sí, claro. Entonces, digo, tú lo dijiste hace rato, nunca es tarde para retomar las riendas de nuestra vida y al igual que a ti, pues a mí me ha costado también trabajo salir adelante en esta vida, pero pues eso es lo que nos deja la experiencia, ¿no? Vivir esas cosas, pero dicen, a mí ya no me vas a venir a contar lo que es la vida, porque yo ya lo viví, porque yo ya lo experimenté y logré salir de ese agujero. Entonces, pues eso es parte de madurar, parte de crecer y parte de rodearnos de personas que
pues que nos traen cosas buenas a nuestra vida. Ahora tiene mucho que ver también eso, el que nos estemos rodeando de personas positivas, personas que nos generen paz, personas que tengan metas en la vida. Si nosotros queremos salir de ese papel de víctima o queremos evolucionar, queremos ser resilientes, queremos una mejor vida, pues tenemos que rodearnos de personas sanas, personas bien, personas que nos quieran bien. Sí, y dijiste algo que me llamó la atención cuando estás haciendo todo lo posible por salir y de decir, bueno, sí, yo pasé esto, yo viví esto y ahora ya no quiero estar ya en ese papel de víctima. Es bien importante también tomar en cuenta actuar desde la humildad, saber de que lo pasaste, que lo viviste y que ahora ya eres una mujer fuerte, ¿no? O la mujer en la que te vas a convertir, pero nunca olvidando esa parte y sobre todo actuando con esa humildad y sobre todo también de saber que nosotras podemos ser esa clave para poder seguir ayudando, ¿sí? Asesorando, guiando a otras mujeres, que somos muchas en este planeta pasando por muchas circunstancias iguales y que no se nos olvide esa parte que es tan importante, ¿no? Entonces hay que comprender cómo también se ha creado ese papel, ¿no? Hablando un poquito de lo que regresamos a ese papel de víctima, cómo se ha creado, cómo se ha benevolado contigo. Y también aceptar las cosas tal y como son, ¿no? Las circunstancias que a veces no podemos cambiar o que nos gustaría que hubieran sido diferentes o que mi situación que estoy viviendo fuera diferente. Una de las cosas es realmente aceptar por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Otro punto bien importante también es aprender a perdonarnos, ¿no? A perdonarnos en qué momento yo le cedí ese poder a esa persona, ¿no? Y cómo se ha ido manejando mi vida en base a eso, ¿no? Entonces perdonar también las situaciones o las personas que te hicieron alguna vez daño en tu pasado, si ese fue el caso o en cualquier otra circunstancia, no sabemos, pero sobre todo hablar desde esa parte, ¿no? De perdonarte, de a ti misma, ¿no? Pero de saber que muchas veces no tuviste la culpa y hasta por eso también hay que perdonarnos, porque no fue mi culpa y yo me culpé muchas veces por eso. Entonces es momento de decir, pues me perdono porque yo adopté un papel que a lo mejor no me pertenecía también por mucho tiempo, ¿no? Que te hicieron creer en algún momento. Si es tu caso y si es todo lo contrario, exactamente igual. Entonces, y después hay que enfocarte en el momento en el que tú estás viviendo, porque este momento que tú estás recreando es lo único que te va a orientar hacia el futuro, ¿no? Vas a tener que hacer un compromiso contigo de suprimir la queja, de suprimir tu mal lenguaje, vas a tener que sustituirlos, los tengo por realmente yo los quiero, ¿no? Observar los beneficios de modificar ese lenguaje, de detectar las necesidades reales para cubrir a cada una de ellas y no olvidarte que tú eres lo más importante. Entonces, antes de cubrir a otras necesidades, antes de estar haciendo cosas por los demás o por las personas que te rodean, tienes que empezar por ti. Y no olvides ser también esta parte de proactivo, ¿sí? Poner en marcha todo lo que vas formando y aprendiendo, ¿sí? Para que vayas ahora sí que creciendo, porque de nada va a servir que tú leas muchos libros o que vayas a muchos talleres si todo aquello que tienes no lo pones en práctica. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo en constante movimiento para que se vaya viendo esa acción, ¿no? También respetar y valorar tanto a ti como a los demás que te hicieron en algún momento daño, pero que gracias a eso ahora eres una mujer o un hombre más asertivo, más asertiva, para saber ahora sí que equilibrar esas situaciones que nos van a seguir ayudando, ¿no? De aquí hasta el resto de nuestra vida, con nuestros familiares y sobre todo con la gente que más amamos, que son nuestros hijos. Entonces, este es un tema que les traemos con mucho cariño y que agarren todo lo que a ustedes les pueda
servir, saben, y los que conecten adelante y los que no, pues también, porque de eso se trata, no con todo el mundo conectamos, pero que finalmente esto lo hacemos porque lo hemos vivido. En mi caso yo lo he vivido, adopté muchas veces el papel de víctima y no quería cambiar y no lo quería hacer porque no quería, porque para mí era muy cómodo estar en ese papel y que todo el mundo, ay sí, pobrecita, a ver cómo te ayudo, pero no, hasta que ya dije, me cansé, yo dije, no, ¿por qué voy a adoptar también ese papel cuando ni siquiera me corresponde? Y empecé a trabajar, pero desde dónde lo adopté, ¿saben? Todo venía desde que yo era niña, entonces eso es una parte también, poner a trabajarnos mucho de dónde salió esa parte, pero bueno, ese es otro proceso que se va a ir dando, pero poco a poco si vamos haciendo estas cosas, pues vamos a ver esos resultados, pero todo está en nuestras manos, en nadie más va a poder ayudarte si tú no te quieres ayudar, y entonces pues así es como les compartimos este tema. Y gracias, Irma, por habernos acompañado. ¿Con qué nos dejas el día de hoy? Pues como tú lo dijiste, hay que soltar miedos, culpas, reproches, excusas. Y hay una frase que me gustó mucho, es de Dalai Lama. Dice, el cambio verdadero viene de dentro, deja lo de afuera como está. Si nosotros cambiamos desde nuestra perspectiva, desde nuestra opinión, desde nuestra forma de ser, vamos a ver las cosas diferente y ya no vamos a tratar de cambiarlas todo el tiempo, sino aceptarlas, porque yo creo que cuando intentamos cambiar a todo mundo es porque realmente no nos sentimos cómodos con lo que estamos, con nuestra personalidad. Exactamente. Y también hay otra frase que dice así: no podemos convertirnos en lo que no queremos si seguimos siendo lo que somos. Entonces, así es que pues es paso a paso. Y bueno, pues muchas gracias, de verdad, gracias a toda la audiencia. Y también déjenme recordarles que la próxima semana vamos a tener una dinámica muy bonita para que no se la pierdan. Aquí igual ya saben que sale todos los podcasts, este programa todos los jueves. Entonces vamos a tener otra invitada también muy especial. Entonces, como cumplimos años, de verdad no lo puedo creer, para mí es algo increíble. Son 2 años en los cuales hemos estado al aire. Y esto es poco a poco, va marchando. Hemos visto también nuestro crecimiento, que se me hace algo fantástico. Y pues bueno, nada, solamente que no se pierdan el programa de la próxima semana, que vamos a estar haciendo una dinámica totalmente diferente en base a esto, de que han sido 2 años ya al aire y que estamos muy felices. Gracias a ustedes. Y por favor, síganos en Instagram. Nos encuentran como Tisha Marlais _MAC. Y también no olviden de seguirnos por aquí por Spotify, en todas las aplicaciones para podcast. Denle a la campanita para que cada vez que llegues, ahora sí que subamos un episodio, ustedes sean los primeros en escucharlos. Y pues muchas gracias, de verdad, les dejo todo mi cariño. No olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano se pueda dar a sí mismo para poder seguir adelante, y de que se den cuenta de lo maravillosos que son y de esa grandeza que tienen por dentro. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Llegamos al final de este viaje reflexivo. Escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras, y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en Tú No Eres Invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio.